Vemos el cosmos como este lugar inexplorado, mágico, infinito y lleno de magia. ¿Y qué pasaría si te revelara que cada uno de nosotros posee un cosmos interior mucho más grande del que percibimos afuera? Sería mágico, ¿no crees? En este podcast, La magia del cosmos, exploraremos juntos vivencias, experiencias y conocimientos para que puedas revelar y conectar con tu luz. Yo soy María Esperanza, astróloga y coach, autora del blog Nuestro Cosmos, y vengo a acompañarte en este viaje estelar para que juntos revelemos la magia del cosmos. Así que vamos a comenzar. Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast La magia del cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza, yo soy la astróloga y coach de este espacio y todos los jueves tenemos un episodio diferente de herramientas de crecimiento personal para ayudarnos, para crecer y para estar compartiendo todos juntos en este propósito. El día de hoy les tengo un episodio y les tengo un invitado que les juro que mi corazón está latiendo el 1000 por hora para presentarles a la persona que está aquí el día de hoy conmigo, que no necesita mucha introducción. Su nombre es Ariel Grunwald y yo tengo a él muchos años siguiéndolo. La verdad es que él ha sido una de las personas que me ha inspirado en el mundo de crecimiento personal, Kabbalah, en la manera en cómo él vive su vida, y es un honor el poder tenerlo aquí. Podría decir 1000 cosas sobre Ariel, que es un maestro, que es un coach. Para mí es un ejemplo de hombre, es un ejemplo de padre, es un ejemplo de pareja, es un ejemplo de cómo una persona realmente puede llegar a experimentar la espiritualidad en un cuerpo encarnado. Así que bienvenido, Ariel, gracias por estar aquí y espero que esta pequeña intro le haya hecho honor a tu nombre. Ah, Cuéntanos cómo estás. obvio, es un honor para mí también estar aquí. Gracias a todos los que nos están escuchando días, noches, mañanas o donde sea que los encuentre este momento. Gracias por invitarme, gracias por la introducción. La estaba escuchando, estaba permitiendo que lo que estabas diciendo lo escuche mi niño interior. Ay, sí. Estaba así chiquitito de 6 años sentado en su sillita mirando y decir, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo eso de nosotros? Sí. Y le dije, sí, está diciendo eso de ti. Y gracias, No, no, gracias por no. esta presentación. A ti porque pienso que a lo largo de tu vida has logrado inspirar, no solo educar, inspirar, motivar y enseñar a través del ejemplo, inclusive tu propio desarrollo personal e inclusive tu propio desarrollo espiritual, porque, ojo, yo aquí sé, aquí yo tengo ventaja porque sé un poquito más cosas de ti, pero inclusive en cómo te has permitido retar, inclusive esta perspectiva muy cabalística a poder Realmente vivirla de tu sabes casi manera. todo. Poquito. Qué Sí. vergüenza. No, 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 lo Pero comparto con sí, gusto. sí, 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 de verdad que sí. Y ahí también yo dije, wow, inclusive yo puedo a lo mejor ver que funciona para mí sobre esto y que no, cómo lo quiero aplicar y cómo no. Y el que tú hayas roto con eso fue como que fue muy importante. Pero vámonos al tema de hoy, porque si no, yo me voy por la tangente. Aquí todo el mundo sabe que yo me voy por cualquier lado menos por donde vamos, que son las relaciones codependientes, que es algo que no sé si en tu práctica has estado viendo que es un tema a lo mejor muy importante, un poquito difícil de abordar. En mi práctica con mis pacientes he visto que es algo que ya se tiene a lo mejor el concepto en redes sociales, vemos muchísima información sobre ello, pero cuesta aplicarlo, cuesta decir por qué estoy generando este apego. ¿Por qué me siento tan codependiente de esta persona o por qué no logro salir del vínculo? ¿Cómo lo has percibido tú? Realmente depende de cuán profundo uno está dispuesto a viajar. Ujú. Al final del día casi que suena como algo cliché, pero pegarse el viaje de autoconocimiento para llegar a entender las causas iniciales de ese momento donde el niño, Ujú. porque las relaciones tóxicas o las relaciones codependientes que tenemos en la adultez nacen de experiencias y de conclusiones que sacamos como niños. Y a mucha gente le da mucha flojera, o sea, Sí, es como, brother, no me digas sí. que para resolver mis cuestiones tengo que
revisar cosas de hace 40 años y entenderme y conocerme Ujú, y comprender las causas y la respuesta en mi experiencia es sí. Sí, me encantaría que hubiera una pastilla mágica, que hubiera un atajo. Yo no lo conozco. No conozco el atajo a conectarse con uno más que pegarse el clavado hasta adentro, a donde sea que eso te vaya a llevar y ir aceptando por los lugares donde te está llevando, y ir aprendiendo de los lugares a donde te está llevando. Generalmente para la mayoría de las personas en algún momento en la niñez hubo una situación donde hubo una disociación, ujú, donde nos desconectamos. La razón por ¿Y de qué es lo que nos desconectamos? A forma muy simple es, el niño quería divertirse, el niño quería ser feliz, el niño quería disfrutar. Y entonces en muchos experimentamos experiencias que tal vez no son tan traumáticas. ujú, Algunos obviamente experimentaron situaciones profundamente traumáticas, claro. pero incluso aunque tal vez no experimentaste situaciones profundamente traumáticas, desde tu niñez habían cosas a tu alrededor que no te gustaban. Incluso aquellas personas de las que dependías, hayan sido tus padres, tus abuelos o las autoridades que tenías alrededor, habían cosas en ellos que no se te hacían congruentes. O sea, el Sí. niño sabía que su vida, que su permanencia, que su supervivencia Ujú, dependía de este adulto. Y este adulto tenía muchos defectos de carácter, muchas zonas erróneas, muchos puntos ciegos, muchos incongruencias, muchas sí. cosas que Que no le permitían. sí. Y entonces, si es que voy en un coche y el chofer que está manejando, digamos en este caso eran las autoridades presentes en nuestra vida en la niñez, tenían aspectos de ellos que no nos hacían sentir seguros, Ujú, pero al mismo tiempo no tienes de otra más que estar andando en ese coche con ese chofer. Lo mejor que puedes hacer es disasociarte claro. de lo que estaba pasando y solamente conectarte con aquello que te inspira confianza, que para algunos era un pedazo chico, algunos era un pedazo grande y para algunos era un pedazo mínimo. Ujú, Y entonces el niño para protegerse forma estas desconexiones o estas disociaciones donde idealiza al chofer que está manejando porque es la única forma que puedo sentarme en la silla y claro. disfrutar el viaje es confiar en el tipo que está manejando. Pero si el tipo que está manejando me demuestra de diferentes formas que no es 100% confiable, entonces no voy tranquilo en el coche, ¿no? Si es que el chofer va borracho, va distraído, va mirando Sí. por otro lado, o dice una cosa pero hace lo opuesto. Esas son evidencias de que este chofer no es de confianza, no es de fiar este personaje, pero no tengo otra opción más que confiar en él, O porque él activo está mis mecanismos manejando. de defensa, o activamos nuestros mecanismos de defensas, y se ve mucho con la teoría de los apegos, que entonces necesito garantizar esta supervivencia y estoy con una completa ansiedad de poder inclusive tener a esta persona que está figurando como el cuidador primario, y es tratar de pintarlo lo mejor bonito, como bien dices, pero inclusive ser funcional ante esa persona, porque a lo mejor inclusive si yo cumplo un rol para esa persona, por lo menos me va a querer, o por lo menos me va a mirar, o por lo menos me va a prestar la suficiente atención, o el polo opuesto, que es este apego un poco más evitativo de una superindependencia, que yo necesito garantizar todas mis necesidades yo solito porque nadie me las está dando, y ahí, ¡pum!, se lanza una pared, y es como que se necesita de alguna manera el garantizar que esta persona entonces pueda cumplirlo con todo, pero lo hace solito. El problema es que se desconecta completamente del exterior, y tenemos estos dos polos, que obviamente hay muchos más, pero son como los más, a lo mejor, no sé si estándares o los que estamos viendo más, o los más extremos inclusive. Totalmente. Entonces, esto que mencionas y lo que estaba compartiendo yo antes, es importante observar eso y especialmente yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando tuvo en la niñez experiencias de abuso, Ujú, tuvo experiencias traumáticas. sí, Y entonces hay que tratar de regresar a esa época y entender en qué momento ese niño sacó como conclusión que tenía que para ser aceptado, que para ser cobijado, que para ser querido,
que para ser integrado, que para ser merecedor del cuidado, para ser parte del grupo, para ser parte de la tribu, ¿en qué forma y en qué momento deseché el poner como prioridad lo que yo quiero y lo que yo Ujú. necesito y puse como prioridad el querer ser aceptado? Sí, Tiene que haber habido un momento, incluso para aquellos de nosotros, y me incluyo, que claro. experimentaron en la niñez algún tipo de experiencia de abuso sexual, por Ujú, ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Mi hijo tiene 7 años. ujú, Si yo le hago algo que no le gusta, ujú. me manda a la mierda, Tiene al esa tiro, autonomía. inmediatamente. Sí, a Ujú, mí, hey papi, no, sí, mm. o sea, Sí, sí, en ese mismo segundo, porque él sabe, que él entiende que su espacio personal, su cuerpo físico debe ser respetado y no tiene por qué dejar que nadie, ni siquiera la directora de la escuela o su papá o su mamá o nadie en este mundo, tiene derecho a hacerle algo a él que a él no le hace sentir bien. claro. Para aquellos de nosotros que experimentamos algún tipo de abuso en la niñez, Ujú. no teníamos eso. No, no habían límites. Por algo lo permitimos, por algo nos mantuvimos Claro, ahí, por algo... Y entonces nosotros podemos pasarnos la vida entera culpando eso y eso. diciendo, me hicieron, y como, como consecuencia de lo que me hicieron, por eso me aplasté, por eso me encerré, por eso entré en esta situación de sometimiento o de entregar mi poder a algo externo. Ujú, Pero la realidad es que ya existía previo al abuso, ya existía dentro de nosotros algún tipo de disociación donde queríamos ser aceptados. Por algo no mandamos al abusador al carajo. Por algo claro. no le pateamos los huevos al abusador. Por Es que algo es nos fuimos corriendo sistémico, al día siguiente a la policía. Por algo nos fuimos al día siguiente a decirle tal al mundo cual. entero, a llamar a una conferencia de prensa y decir, este señor tal y cual, fuera mi papá, mi tío, mi primo, mi sobrino, el vecino, quien sea, me hizo algo que no me gustó, me hizo un daño que no se siente bien y esto no está bien y no lo voy a aceptar. No Sí, hicimos eso, no. nos encerramos, porque ya existía dentro de nosotros una decisión de voy a sacrificar aquello que quiero, porque voy a sacrificar aquello que quiero y voy Por a cumplir la abocarme a función. complacer a otros Ujú, para ser aceptado. para ser Eso ya querido. estaba en nosotros. El niño ya había sacado esa conclusión, lo más probable, en muchos casos. Entonces, la pregunta es en el día de hoy, al adulto, le pregunto al adulto, ¿cuántas veces hago cosas que no quiero, que no se sienten bien, que no son lo que yo estoy buscando para ser aceptado? ¿Cuántas veces hago cosas que no se sienten bien, que no me llenan que no son una expresión de honrarme a mí mismo Ujú, para satisfacer la expectativa que los demás tienen de mí, o para satisfacer la expectativa que yo creo que los demás tienen de mí, o para satisfacer el deber ser o el deber tener? Y entonces creo que una de las preguntas centrales y una sí, de las ideas centrales que tenemos que visitar, porque cuando estamos en relaciones codependientes, lo que hemos hecho es darle el poder, nuestro poder, a la otra se lo hemos persona. entregado a otra persona. Claro, Y podemos culpar a la otra persona, claro, generalmente esa persona no tiene cómo, aunque quisiera, no tiene cómo honrar el hecho de que otro ser humano le regale su poder. Nadie, ningún ser humano, no, ni la persona más justa y la persona más no. santa se merece que otro ser humano le entregue su poder personal. Claro, es que Nadie es está preparado una para eso. deslealtad por completo de tu ser, pero también dices, ¿cómo le pongo un límite a la otra persona que también me lo está otorgando sin siquiera, a lo mejor conscientemente, yo pedirlo? Porque, ojo, hay muchas personas que a lo mejor sí entran en estas dinámicas, a lo mejor manipulativas, que eso sería un tema muy extenso. Pero, ¿qué pasa cuando ya nosotros venimos con esa bandejita de plata, en donde ya todo nuestro poder está allí, de tú solo por existir, tú solo por reconocerme, toma, ahí está? Y hay algo que mi terapeuta decía mucho, que no sé si resuenas con eso, pero es el tema de la deuda. Entramos en relaciones ya en deuda, en números rojos, porque entonces el otro, tenemos esta expectativa de que el otro mínimo nos balancee un poquito, mínimo lleve esta cuenta de pasar de números rojos a un balance un poquito más equilibrado. Y resulta que el problema es que le vamos sumando números rojos, que no termina sumando, sino que termina restando y termina agregando más a esta posición de deuda.
a lo mejor por esta ilusión o por este pedestal en el que se le coloca a la otra persona. Y en esa función y en ese rol que pensamos que a nivel sistémico nos toca cumplir, porque pienso que es muy difícil a veces salirse de los roles cuando tienes 40 años en el mismo rol o cuando tienes 30 años en el mismo rol, que es el rol de, es que, y te lo digo porque lo veo mucho en mi práctica, es que Mari, ¿por qué si yo soy la que siempre anda salvando a todo el mundo, la que está dispuesta a ayudar a todo el mundo, porque todo el mundo se aprovecha de mí? Ya va, ya va, ya va. Es que tú estás en este rol en donde tú pones al otro como esta persona a la que tú le debes ese servicio, te estás adoptando en ese mismo sistema y estás cumpliendo tu rol a la perfección y estás educando al otro. Tú educas también a la otra persona, a cómo tratarte, a cuáles son tus límites o tus no límites y en cómo quieres ser amado, como si quieres ser querido. Entonces, ¿qué pasa? O la otra persona, pienso yo, entra en ese mismo sistema y también cumple con entonces el rol de, pues, y yo abuso, y yo te quito, y yo tomo todo, pero porque terminan siendo una polaridad perfecta. Y al final eso también, y te lo saco en Kabbalah, se ve exactamente igual, porque termina siendo la misma polaridad de energía. Totalmente. Y al final, para los que están escuchando, ni siquiera necesitamos sentirnos mal por el hecho Ujú. de que esto nos suceda, porque, porque vivimos en un mundo, en una cultura que nos ha enseñado que aquello que estamos buscando está fuera de nosotros. Sí. ¿No? Nos enseñan que somos una media naranja y que necesitamos buscar el otro pedazo de la naranja, que estamos incompletos. Ujú. En la religión y en muchas corrientes espirituales nos enseñan que somos pecadores, que necesitamos pagar por nuestros pecados Sí. y redimirnos. Nos enseñan que somos impuros y tenemos que purificarnos, que somos imperfectos y tenemos que perfeccionarnos. Y nos enseñan que lo que más tenemos que desear es conectar con Dios y Dios está afuera de nosotros. Ujú. Lo tenemos que buscar. Y al final del día, hoy en día, la divinidad máxima de la sociedad moderna es el dinero Sí, y ¿no? La fama y la fortuna, que son cosas que también están afuera de nosotros. claro. Entonces, hemos sido entrenados y condicionados a pensar que aquello que buscamos está afuera. Entonces, es súper natural que te haya pasado, que nos haya pasado, que hayamos pensado que la salvación iba a venir de afuera, porque nos enseñaron que el Sí. Salvador está afuera, que la divinidad está afuera, que el lugar al donde queremos ir, si es que el lugar a donde queremos ir, no al paraíso, al cielo o Ujú. whatever, está afuera. Entonces, nos enseñaron culturalmente que estamos mal nosotros, que estamos incompletos y somos pecadores, que estamos en deuda y tenemos que vivir una vida de Ujú. sacrificio Ujú. y que todo aquello que estamos buscando está fuera de nosotros. Dios está afuera, nuestra media naranja que nos va a completar está afuera, la autoridad está afuera, ¿no? Hay un un sumo sacerdote o un sumo algo, un gurú Ujú. o alguien allá afuera, un presidente, un gobernador, un rey o lo que sea, o un maestro que tiene la verdad. Y todo está afuera. Entonces, si te dicen que tú estás jodido, torcido, Ujú. fallado y pecador, y que todo lo que necesitas y buscas está fuera de ti, ese mensaje obviamente te deja patinando en banda por el resto de tu vida, porque en realidad no es cierto. No es cierto que lo que estás buscando está fuera de ti. Y la gente que hay una frase famosa de Jim Carrey que Ujú. dice, le deseo a todo el mundo que se haga rico, famoso y cumpla todos sus sueños lo antes posible para que se puedan dar cuenta que por ahí no va la cosa. Guau, ¿Sí? qué fuerte. Porque, O sea, qué fuerte, qué impactante, porque cuando tú llegas a ese punto de confrontación en que dices, si esto no era lo que me satisfacía, entonces entra una gran interrogante. Entonces, ¿qué? Entra un vacío muy importante. idealmente, mira, no necesitamos esperar a ser ricos, Ujú. famosos y tener millones de seguidores o likes o lo que Tal sea cual. para poder descubrirlo. Necesitamos despertar nuestro sistema de guía interior y a través del autoconocimiento, de la autoobservación y de validarnos a nosotros mismos en nuestra experiencia, necesitamos poder darnos cuenta de esto, de que todo lo que está pasando alrededor de nosotros en nuestra vida, todo lo que tenemos, la fama
o no fama que tenemos, la fortuna o la no fortuna que tenemos, las cosas físicas, nuestra casa, nuestra ropa, nuestro auto, nuestro trabajo, el estatus social del que disfrutamos o no disfrutamos. Todo eso es solamente el teatro exterior, es solamente el escenario, es solamente el teatro donde sobre el cual vamos a proyectar nuestra vida. Sí. Pero la película que vamos a proyectar está hecha de autoconocimiento y de amor propio. Entonces, por ejemplo, imagínate si logras toda la fama y la fortuna y tienes tanta fama, tanta fortuna, que puedes vivir tu vida proyectando tu película de vida en el cine más maravilloso, con los invitados más glamorosos, Ujú. con la comida más fina, y con la atención de todo mundo. Pero si la película que estás proyectando sobre esa pantalla no es una película de autoconocimiento, de autoaceptación, de amor propio, de sanación, de soltar las cosas que no te sirven, de en verdad conocerte, aceptarte, quererte y amarte, de vivir la vida en el día a día, en tu día a día, haciendo cosas que te hacen sentir orgulloso, donde confías y crees en ti, donde te has resuelto y te has entendido, y te ves a ti mismo con una prisma, con una luz positiva, donde te valoras y te aprecias, donde estás feliz de ser tú, no por lo que está afuera, sino por lo que está adentro. Si no es así, imagínate la vergüenza que se puede llegar a sentir Sí. si rentas el teatro más bonito, invitas a toda la gente más glamorosa y todo el mundo está mirando, pero la película que estás proyectando en la pantalla es de medio pelo. Se siente vacía, Se siente horrible. se Se siente siente horrible completamente vacía. por eso hay mucha gente que logra esos niveles como de éxito externo, Ujú. y mucha gente muchos de ellos lo han compartido públicamente y muchos de ellos lo han hecho. Hay mucha gente que ya no quiere seguir viviendo. Sí. Porque la disociación, la distancia que hay, Ujú. el contraste que hay entre el escenario donde está ocurriendo mi vida y la experiencia real de vida que estoy teniendo es tan grande, y el vacío, el abismo que queda entre medio es tan abrumador que hay mucha gente que no quiere seguir viviendo. Entonces, tenemos que entender que es súper válido que queramos ser ricos y famosos y marcar huella en este mundo y marcar la diferencia, influenciar a millones de personas y vivir una vida rica y abundante y divertida y todo eso. Pero nada de eso va a suceder realmente si no hacemos este trabajo que es un trabajo que nadie se puede Nadie puede hacer por escapar. ti. Es básicamente conocerte, Tal cual. aceptarte y enamorarte de ti desde un lugar sostenible, balanceado y ecológico. Y es cuando te enamoras de ti, no pensando que eres el mejor, Claro. no es desde un sentido de superioridad, no es desde un sentido de excesiva autoimportancia, sino que es desde un lugar de me amo y me honro, y también amo y honro a los demás, y entiendo que no soy ni más ni menos importante que nadie. Y por ahí va la cosa para poder liberarnos de relaciones tóxicas, porque cuando te amas y te honras, naturalmente vas a poner límites, naturalmente cuando pasa algo que no te hace sentir bien, vas a decir, no, no quiero esto, no quiero esto, no me voy a comer esto obligado, No te solo porque está en conformas. mi plato. No me Ujú. gusta, no me hace sentir bien. Y no es por mala onda, María, Juanita, Sí. Pedrito o quien sea. No es en contra de ti. Te valoro y honro quién eres y honro tu presencia. Pero a mí no me está haciendo sentir bien esta cuestión. Por lo tanto, voy a poner un límite. Y el límite no te lo estoy poniendo a ti. No te quiero limitar a ti. El límite lo estoy poniendo para honrarme a mí. Proceso también de muchísima responsabilidad, de salir un poco de esta posición de víctima y empezar a tomar tú las herramientas y la responsabilidad de tu vida, de, vale, me voy por este camino de inspección, ya lo vi, ya vi cuál era a lo mejor ese momento, esas circunstancias en donde en mi niñez se crearon estos, ya sea estas situaciones de abuso o este condicionamiento hacia mi cariño, va. Pero ahora yo no me puedo quedar pegada allí en la posición de víctima, porque yo no puedo culpar a mi mamá toda la vida y tampoco puedo culpar a mi papá toda la vida de por qué fue así. Entonces ahí también es donde entramos en un proceso muy adulto, muy responsable, de entonces, ok, lo vi, lo integré, tengo la capacidad de aprender a amar, a querer, a quererme
de una manera muy distinta en cómo fue previamente. Y va muy también a todo lo que estás diciendo en tema de las metas y de los sueños, porque en la visión femenina, o por lo menos como lo he percibido yo como mujer, a nosotras nos venden mucho la idea de que nuestra realización está cuando nos casamos, por las películas de Disney, por Hollywood, porque amiga, ¿tú para cuándo? Amiga, ¿y el anillo tú qué? Y tú tantos años soltera, que wow, tú mujer que tienes 8 años trabajando en ti sin pareja, qué horror. Y es como que ya va. ¿Por qué qué horror? Qué rico. Si yo he tenido el tiempo, la disposición, y ese ha sido el tiempo que a mí como persona me ha tomado poder tomar la responsabilidad de mi vida, ¿por qué se sataniza, se estigmatiza? Porque tenemos que llegar en un momento en donde aquí podamos ser responsables, no nos podemos quedar pegados todo el tiempo en el que, no, sí, es que yo tengo una dependencia y un apego. Ajá, ya va, ok, vale, ya lo identificaste, perfecto. ¿Y ahora qué? O sea, y entra lo que tú dices, que es esta integración, este amor, este respeto y estos límites que estoy segura de que para que tu hijo pueda ejecutarlos e implementarlos de una manera sana, es porque tú también, tú y tu esposa se lo han inculcado con esa libertad y con esa autonomía que él puede desarrollar como persona para poder hacerlo. El tema, pienso yo, cuéntame un poquito tu opinión, es que obviamente ustedes lo han criado con una crianza mucho más consciente, sé que tu esposa se dedica a ello, sé que han hecho todo lo mejor. El tema es que te digo que a lo mejor desde mi perspectiva, desde la perspectiva que yo veo con mis clientes, sobre todo en el ramo femenino, no se han dado los mismos, como que el mismo permiso, y es algo que a lo mejor ahorita seguimos aprendiendo a poner límites. A nosotras nos cuesta un montón, no sé si tú lo has visto o si lo has percibido desde tu visión, cómo a lo mejor veríamos un poquito esto. El atreverte a romper con este estigma del rol, de inclusive del género, y decir, vale, no importa, o sea, no importa lo que me caracteriza aquí afuera, yo tengo la autonomía de poder poner el límite desde se acabó, sin culpas, sin remordimiento, porque es algo que nos mata, Ariel, nos mata a mí, y estoy segura de que a miles de mujeres. Nos mata poner un límite, nos cuesta muchísimo. Estoy seguro que así es. El tema de los límites es un tema importante. Ujú. Lo que puedo mencionar sobre eso es diferente poner límites desde el proteccionismo, o Ok. sea, desde miedo, desde el miedo, desde la arrogancia, desde la prepotencia, desde el enojo, desde la carga emocional de experiencias pasadas, o sea, Ujú. todo eso, esos límites generalmente separan a la gente. Ok. O sea, no, cuando yo vengo con la carga de relaciones pasadas y le pongo límites a mi pareja actual, por ejemplo, desde la carga emocional no resuelta de mis experiencias pasadas, lo que estoy haciendo es contaminar mi presente con mi pasado. Claro. Cuando pongo límites desde un impulso de agresividad de protección, de autoprotección, por condicionamientos de experiencias anteriores, eso genera distancia. Los límites buenos son los límites que pones desde el amor propio. Ok. Esos son los cool, Ok. porque esos acercan a la gente. Los límites que pones desde el amor propio alejan a la gente que no es y acercan a la gente que sí es. Por un tema, como tú mencionaste, por un tema de afinidad, por un tema de atracción, por un tema de resonancia. Si es que yo estoy poniendo límites desde el amor propio, lo que voy a atraer va a ser amor. Si es que yo estoy poniendo límites, diciendo que es por el amor propio, pero lo estoy haciendo desde la agresividad, desde la no sanación, desde el miedo, desde traumas no resueltos de experiencias anteriores, etcétera, lo que voy a atraer es trauma de experiencias Ok. anteriores, miedo, enojo. Entonces, por eso siempre hay que regresar a uno. Siempre hay que regresar a uno porque los cambios en estrategia, hay mucha gente que pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? Y no, no, la pregunta no es cómo. La pregunta no es cómo se hace, no hay estrategia, nadie te va a decir, ok, los pasos para poner límites exitosamente es así, así, así. O los pasos para lograr el éxito en el amor inequívocamente son así, así, así. Ujú. El sendero para conocerte, resolverte, perdonarte, amarte, empoderarte, encontrarte, todo eso
es un camino personal. Elegirte es una decisión y para cada quien la decisión de elegirse desde un lugar sostenible, desde un lugar ecológico, eso quiere decir que no estoy usando mi camino de cultivarme a mí mismo de tal manera en que le hago daño a los demás, Ujú, porque por ahí tampoco es la cosa. claro. El camino tampoco es voy a forjar mi camino, el camino a mis sueños pisoteando a No. otros en el camino. No, Mm. no. Tampoco es protegiendo a los otros en el camino. Exactamente. Si en mi proceso de conocerme, de enamorarme y de honrarme de mí mismo, a alguien algo no le gusta, pues eso es problema de ellos. Yo no estoy aquí para, como dice Fito Páez, no vine aquí a divertir a tu familia. No. Sí, no vine aquí a hacer feliz a los demás. Mm. No, pero tampoco vine aquí a hacerme feliz a mí mismo y al carajo todos los demás. No. Entonces, es un camino, por eso es importante que el amor propio no sea desde la excesiva autoimportancia, Ujú. porque tienes que entender que a ti te toca amarte a ti, pero a todos les toca amarse a sí mismos y todos son igual de Exactamente. valiosos. Entonces, es importante que los límites que ponemos sean desde el amor propio y para eso necesitamos conocernos, para eso necesitamos integrarnos y para eso necesitamos enamorarnos de nosotros mismos. Por ahí es el camino. En mi experiencia, el camino al éxito tiene muchas entradas, pero solo he visto que hay una entrada que realmente te asegura que cuando logres tu éxito se sienta como un éxito y es entrar al éxito por la vía del amor propio y el respeto a los demás. Los otros caminos, uno, no te equipan con lo que necesitas para estar ahí No satisfacen. exitosamente, ¿sí? Y otro, hay muchos caminos que dejan muchos millas muertos en el camino Ujú. y los muertos te vienen a visitar, Ah, tienen consecuencias, claro, tienen un claro. precio, no son gratis. Y entonces la pregunta es, si es que llego al éxito, pero estoy plagado de pensamientos negativos, si es que estoy inundado de emociones desagradables y no estoy en paz conmigo mismo, no estoy en amor de mí mismo, no estoy en honrarme a mí mismo y en honrar a los demás también, ¿va a ser realmente éxito o va a ser un fracaso esa cuestión? Y entonces, con ese entendimiento, es que hay que regresar y decir, ok, quiero entrar a mi éxito, pero quiero entrar por la puerta del amor propio. Sí, por la puerta grande. Sí, sí, exactamente. Entonces, desde ahí pones límites y los límites te los partes poniendo a ti, porque el abuso o entre comillas, este entregar nuestro poder no es algo que alguien nos hace. Nosotros Ujú. nos lo hacemos a nosotros mismos. Nosotros le damos continuidad al abuso a través de abusarnos a nosotros mismos Sí. y nos abusamos comparándonos, nos abusamos, ¿cierto? Obviamente, imagínate, si tu papá viene y te empieza a comparar con, o sea, imagínate de Ujú. cuerpo físico, me empieza a comparar a mí con un modelo de Calvin Klein, me voy a sentir horrible. Claro, Sí, el tipo, primero que nada estamos viendo una imagen de él que está súper bien iluminada, que está claro. photoshopeada, que está editada, que fue Ni siquiera es hecha, real. sí, que no es realmente real y la parte de realidad que tiene muchísimo trabajo atrás, no es Claro. sostenible para mí tal vez, en mi estilo de vida no es sostenible para mí pasar 3 4 horas haciendo ejercicio al día. No tengo ni siquiera tal vez acceso al tipo de asesoría requerida Ujú. para poder lograr estar así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería súper doloroso que me comparen a mí, que soy papá de dos niños chicos y Claro. que duermo lo que puedo, no duermo lo que Sí. quiero siempre, y que Pues tengo que sí. trabajar Claro. y que tengo un estilo de vida súper exigente y que Ujú. hay ejercicio, pero no tengo 5 horas al día para hacer ejercicio, Sí. etcétera. Sería súper humillante, pero Muy nosotros nos lo agresivo. hacemos todo el día. Sí. Nosotros hacemos eso, nos hacemos eso a nosotros mismos. Ya como adultos nos estamos comparando y haciendo ese contraste doloroso de nosotros mismos con otras personas. Entonces, nosotros le damos continuidad al abuso que conocemos y nos lo seguimos haciendo a nosotros mismos. Por ejemplo, yo de adulto hubo un periodo, por ejemplo, donde me estuve dedicando a hacer algo, a hacer un negocio Ujú. que el 90% de lo que tenía que hacer en mi negocio era literal actuar a hacer algo que no soy. Okey. Por ejemplo, Ujú. eso nadie me lo hizo.
dentro de ese negocio encontré todo tipo de cosas. Hay gente que me estafó, hay gente que me Ujú, engañó, hay gente que me... Pero el primero que se engañó, el primero que se estafó, el primero que se abusó fui yo. ¿Por claro, qué? ¿Por qué me voy a exponer a vivir mi vida en una vida donde el 80 o el 90% de las cosas que tengo que hacer son cosas que en verdad no me hacen sentir bien conmigo mismo? Y que son cosas que no es, donde no me estoy honrando a mí mismo. Eso no quiere decir que solo tengo que hacer lo que me gusta así no es y imposible. no, no se trata de solo voy a hacer lo que me gusta y lo que se me antoja, no, pero sí se trata de que, claro, necesito tomar decisiones desde la responsabilidad donde me voy a poner en situaciones, voy a armar un formato de vida donde está bien ser yo, Qué donde bonito, encajo, donde yo encajo. qué No es bonito. como ponerme un zapato 2 tallas más chico. Sí, que te Qué queda apretado. doloroso. Es como, brother, ¿por qué no te lo quitaste? ¿Por qué te quedaste en ese zapato 2 años? Es por falta de amor propio. Sí, Entonces, nosotros somos los que ejercemos el abuso más brutal. Después atraemos, como abusadores de nosotros mismos, atraemos gente externa que viene y abusa de nosotros sí, también, que gente que cumpla el no rol. honra su palabra, sí, pero en verdad es nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Mm, La respuesta es, necesitas irte para adentro. Necesitas sí, explorarte, necesitas conocerte, necesitas entenderte y necesitas enamorarte de ti y aceptarte. Porque mientras no hagas eso, puedes luchar contra los verdugos externos, pero si no sigues tú siendo tu propio verdugo, vas a seguir atrayendo verdugos y los verdugos van a ser la economía mundial, los verdugos van a ser la pandemia, los verdugos van a ser tu sí. jefe, los Cualquier cosa verdugos van a ser tu externa. socio, va a ser tu marido actual, tu ex marido, va a ser tu pareja actual, tu expareja, van a ser tus hijos porque están muy chicos, van a Ujú, ser tus hijos porque ya están grandes y no tienen gratitud. Siempre va a haber un verdugo externo, pero si no logras hackear el verdugo interno, que es el que realmente te ha estado fregando durante todo el proceso, vas a seguir luchando con los verdugos externos y te vas a sorprender de por qué tengo tan mala suerte y siguen viniendo, por qué tengo sí. tan mala suerte y los sigo atrayendo. Y allí yo siempre les comento y les agrego la compasión. Creo que ahí la compasión hacia ti mismo es clave. Ojo, no victimismo ni el caer en el pobrecito porque yo no, pero el ir hacia adentro es duro, es complicado y tienes que tenerte esta base de amor, de compasión, de apapacho, para entonces empezar a reconstruir todo eso también hacia mucho cariño, mucho, mucho cariño, porque tampoco se trata de entrar en un juicio por completo de veo para adentro, pero me estoy juzgando en todo el proceso. No, creo que la compasión allí es uno de los elementos más importantes que hace que todo esto pueda llegar a tener como estructura. Y si te pones a ver, si ponemos estos límites con compasión, si amamos con compasión y si nos atrevemos a compartir en vez de depender, porque ya yo me tengo, ya yo soy una persona enterita, hecha, derecha, adulta, completa, y yo tengo para compartir, entonces yo no me quedo sin pan, simplemente lo divido en dos y ya está. Y me imagino que el pan de la otra persona también sabe rico y ahí hacemos múltiples panecitos. Entonces, creo que como que cerrando un poquito todo esto, es el conocimiento de tu interior, el conocimiento de dónde se origina, la construcción de tu identidad con amor, con cariño, con fortaleza, con estabilidad. Y luego desde esta saciedad emocional, llevarte ahí sí a establecer relaciones de compartir con personas que ya estén en esa misma etapa también que tú, porque si no el otro no te lo va a entender. Totalmente. Y creo que ese entendimiento, tal vez hoy en día, para los que nos están escuchando, Ujú. tienen las herramientas o el suficiente autoconocimiento como para poder entender todos Sí, los recovecos de esta cuestión, pero no se desesperen. Solamente entiende que en algún momento en tu niñez, el niño o la niña pensó que tenía que sacrificar lo que quería, o sea, para complacer a los demás. sí, Y está bien, eso pensaste. Ahora, como adulto, date cuenta
de que la mejor forma de honrarte a ti y de honrar a los demás es partir desde el amor propio, desde el honrarte a ti, seguido del respeto y el honrar a los demás. Tal cual. Pero el paso uno es honrarte a ti. Entonces, si no tienes todo, tal vez no tienes tiempo para hacer en este momento toda la exploración personal, porque como mencionaste antes, ¿no? Tal vez yo y mi esposa hemos criado a mis hijos de una forma diferente de la que nos Ujú. criaron. Ha Sí. habido evolución, progreso. Creo que mis papás no tenían tantas herramientas como tenemos nosotros. Me dieron Ujú. lo mejor Claro, lo mejor que que pudieron. podían sobre lo que tenían, porque Claro, también nadie le puede dar a alguien algo que no tiene. tal Entonces, cual. tenían mucho amor, mucha devoción, le faltaban muchas herramientas, mucho conocimiento, mucho criterio de entender a niño. Sí. No eran expertos en el tema. Sí, en verdad hicieron lo mejor que pudieron y me dieron lo que tenían, que es lo que tenían, era mucha devoción, lo que tenían era mucho cariño físico, amor, ser en general, a grandes rasgos, ser gente noble, gente honesta y gente generosa, gente hospitalaria. Y eso es lo que ellos me dieron a mí. Ahora, yo tuve que agarrar eso y llevarlo al next level Tal cual. de lo que yo Crecerlo. necesitaba, ¿no? Sí. Otra cosa, por ejemplo, otro regalo que recibí y me tardó mucho tiempo en verlo, pero mi papá es una persona altamente crítica, Okey. porque cuando niño las únicas muestras de cariño que él recibió de sus papás fueron criticándolo. Mm. Y para él, ser criticado era el momento donde tenía tiempo de calidad, era donde le prestaban atención. Sí. Entonces, para él, su lenguaje del amor es criticar. Mi papá, si te Guau, quiere, te critica. ¿Por qué qué? Porque te está difícil. mostrando cómo puede ser mejor. Obviamente, yo como niño no tenía una maestría en psicología y No. no tenía experiencia, y crecer, ¿no? En una situación donde estás siendo criticado constantemente y nada es suficiente, entre Ujú. comillas, nada es suficientemente bueno y nunca eres No. suficiente, es lo que me metió probablemente, en parte, es lo que me metió el chip de tener la inquietud del crecimiento personal. Sí. Es como, ok, si nunca soy suficiente y todo el tiempo están encontrando o está encontrando y mostrándome fallas en mí, Ujú. ok, la única forma en que puedo enfrentar la vida va a ser trabajándome constantemente, porque no importa lo que haga, nunca soy suficiente. Entonces, ok, me voy a poner a trabajar en mí. Me dejó muchos, ¿cómo se llama? Por así decirlo, cicatrices, pero Sí. también me envió en una aventura maravillosa de autocrecimiento, de Claro, autoconocimiento. claro. Y se le Entonces, agradece muchísimo. o sea, si pudiera picarle un botón y hacer que mi papá no hubiera sido tan crítico, le picaría el botón. O sea, tal vez sí, Ujú. pero la consecuencia de picarle a ese botón es muy posible que yo sería muy diferente a como soy hoy. Y entonces, parte de aprender a amarme a mí hoy es a amar el hecho de que tuve que crecer con una voz crítica The constante en mentor. mi oído que me arrojó a un camino de crecimiento espiritual, de autoconocimiento, que me arrojó a un camino de muchos errores, pero que se ha ido desenvolviendo en entender cómo funciona la vida cuando no te quieres y no te conoces, cómo funciona la vida cuando entregas tu poder y piensas que no vales, y cómo es el proceso de recuperar tu poder, de conocerte ya como adulto, Ujú. de aceptarte y enamorarte de ti. Entonces, sí, es cierto, su crítica me hizo perderme en un bosque, Ujú. pero también su crítica me hizo encontrarme en el bosque Claro. y aprenderme el camino de regreso a casa, de regreso a mí. Y eso me ha permitido también poder acompañar a otras personas Eso te iba a decir. a cómo encontrar su camino Sí. en el bosque de regreso a ellos mismos. Y la única forma en que me sé el camino es porque yo he estado perdido en ese bosque también. Entonces, Sí. ¿qué digo? ¿Pico al botón para desaparecer esa experiencia o las experiencias de abuso, Ujú. ¿no? Que me llevaron a tener patrones de sometimiento y de entregar mi poder también, etcétera? ¿Qué Ujú. hago? Las borro, pero si las borraran ya no sería yo. No. Entonces llega un momento también donde tenemos que enamorarnos de nuestro proceso, De incluida nuestras la caca. heridas inclusive, tal cual. Sí, Y qué impresionante que
esos acontecimientos que a lo mejor en ese momento a ti te dolían tanto y que para ti dejaron una huella, a lo mejor en ese momento jamás pensaste que te iba a llevar a iluminar el camino, a ser esa guía y a ser esa persona que iba a cambiar la vida de muchas personas, yo incluida. Entonces, creo que me gustaría aprovechar este momento para agradecerle a Ariel, que en ese momento a lo mejor estaba sufriendo esas etapas, sufriendo a lo mejor esa crítica, ese abuso, como tú bien lo dices, porque creo que si tú no hubieses sido esa persona que transcurrió ese camino, muchas personas tampoco estuviésemos en el camino que estamos hoy en día. Entonces, gracias. Gracias por haberlo vivido. Gracias Sé, por haber yo, tenido yo la sé que lo que la fortaleza de gente, superarlo. yo lo sé que lo que la gente más conecta, sí, lo que más conecta de mí, y lo sé y lo siento, es ese niño de 6 años Sí. que está mirando así, tratando de entender por qué carajos me estás diciendo que no soy suficiente. Ujú. Y esa pregunta, esa curiosidad, Sí, ha sido un motor en mi vida. sí. Entonces, ¿qué? ¿La voy a resentir? No, No. la agradezco también. O sea, la amo también. Amo haber vivido esas experiencias y amo a mi papá porque sé que lo hacía Sí, desde lo más profundo de su capacidad de amar, claro. y todavía lo hace. Todavía está el viejo de mi crítica. Sí, sí, incluso es interesante. A veces hasta me critica de cosas que en verdad no tiene idea. Y yo como adulto, mi mente Sí, adulta tiene que decir, wow, en verdad está tratando de aportarme como si pero fuera no como un sabe cómo consejero. hacerlo de otra manera. No sabe cómo No. decirme, sí, por ejemplo, tal vez mi papá en su perra había dado una Ujú, conferencia, por ejemplo, ujú, ujú, pero, por ejemplo, tal vez yo puedo dar una ujú. conferencia frente a cientos de personas y termino la conferencia, pude aportar mi valor, tuve un impacto positivo en la gente, lo que sea, y lo más probable es que primero que me va a decir mi papá, si es que llegó a estar ahí, es decirme lo mal que hice, Mm, lo que hice mal. Y en mi mente igual tengo como que switcharlo, sí, escucharlo con amor y al mismo tiempo decir, men, ¿qué sabes tú de hablar en público? sí, Yo lo he estado haciendo durante 20 años y tú en claro. tu perra vida lo has hecho. No sabes lo que es estar frente a una Sí, audiencia exponiéndote así. No sabes lo que es. Entonces, como que verlo con amor, tomar lo bueno y ver con amor aquello que no me sirve y desecharlo con amor también. Entonces, pero ese es el punto más neurálgico del tema de las relaciones codependientes, es pregúntense y observen que hay algo en ti que en un momento sintió que tenías que dejar de ser tú o tenías que sacrificar lo que quieres por complacer a los demás. Y no es así. no, Tu trabajo no es complacer a los demás. De hecho, no puedes complacer a los demás. no, es imposible. No. Cada quien es responsable de construir y forjar su propia felicidad. No hay nada que tú puedas hacer para hacer feliz a los demás. No, Nada. Pero sí tienes un trabajo que nadie más puede hacer. Es hacerte feliz a ti. qué hermoso, qué Entonces, hermoso. no trates de hacer trabajos imposibles que no te corresponden. Mejor voltea tu atención y ponte a hacer el único trabajo que es posible y que te corresponde, Sí. que es honrarte y amarte a ti mismo. Tal cual. Y creo que lo cerraste de la mejor manera posible, honrando tu proceso, honrando el proceso de las personas que nos están escuchando y entendiendo de que sí es posible, no, no es imposible que te salgas de esa relación que no te hace bien, no, no es imposible que solo esa sea tu única manera de amar. El crecer es tu única responsabilidad. Así que Ariel, te quiero dar las gracias infinitas por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poquito cómo te pueden contactar. Sé que tienes un curso de Beyond Kabbalah ahorita abierto. En caso de que alguien se quiera inscribir, ¿cómo pueden acceder a esto? Ok. El 23 de marzo del 2023 Ujú. voy a empezar, pero va a quedar grabado y lo pueden tomar a destiempos, Buenísimo. que pienso que es esta noche, ¿no? Hoy sale el Sí, capítulo, de hecho, hoy sale el capítulo. es Me lo hoy. leíste, pero en la mente. Sí. Voy a dar un curso que se llama Beyond Kabbalah, más allá de Ujú, la Kabbalah, el maestro eres tú.
Ujú, Básicamente es un curso que se trata de revisar principios universales para poder hacer sentido un poco de cómo funciona la vida, ujú. literal basado en leyes universales, usando la sabiduría de la Kabbalah y muchas otras disciplinas también. Sí, Y la idea es, uno, entender un poco la vida que tienes y empoderarte para crear la vida que quieres. Pero es buenísimo. importante, es muy importante entender la vida que tienes primero para poder crear la vida que quieres. Porque si solamente te largas como un caballo desbocado a tratar de crear la vida que quieres Ujú, sin entender la vida que tienes y que has tenido, es muy posible que te va a salir el tiro por la culata. claro. Porque sin entendimiento va a ser solamente una cuestión de azar y de suerte. Pero con entendimiento realmente puedes construir y cultivar la vida que quieres tú. Así que sí, es un curso de 7 sesiones Ok. de aprender y descubrir leyes universales basadas en la Kabbalah y otras disciplinas espirituales y también de autoconocimiento. La última clase tiene que ver con esto que hablamos hoy, es básicamente una aceptación brutal del todo Ujú, y desde esa aceptación brutal del todo poder llegar al perdón. Lamentablemente, muchas veces, en muchas religiones nos enseñaron que el perdón es lo más importante y hay que irse ujú, directo al perdón. ujú. Y Y no es no, no, no cierto. es No, así, no, tal porque cual. cuando alguien te hace daño, no es natural correr al perdón, solamente porque el perdón es lo divino o porque el Sí. perdón es lo correcto o que el perdón es lo que dice la Biblia o whatever. Ujú. No es natural. No. Cuando alguien te hace daño, lo natural es sentirse herido. Sí, y enojado o Y enojado. frustrado. Y lo siguiente que nos toca hacer después de eso es entender. Primero que nada es protegernos y sentir lo que estamos sintiendo. Después es entender cómo fuimos partícipes de crear eso eso que nos sucedió o eso Ujú, que nos hicieron. Y después de entender cómo nosotros fuimos partícipes, entonces viene el perdón, porque cuando te das cuenta que el verdugo o el victimario externo era solo una proyección de algo que tú ya te estabas haciendo a ti, ujú, ya no sientes la rabia hacia la otra persona. ujú. Te das cuenta que el otro pelotudo era solamente una Sí. proyección, una sombra, una expresión, un actor. Y que no tienes que cargar con eso durante más tiempo. Sí. Y entonces el perdón es natural Sí. después de tomar, después de la autoobservación y después de que viene ese perdón natural, entonces tomas tu poder de regreso y pones límites. Por ejemplo, si alguien abusó de mí, yo sé que Ujú, yo estaba abusando de mí primero, pero eso claro. no le quita ni le pone que la otra persona es No, no. una basura que no Tu quiero cerca en mi vida responsabilidad. porque es una persona que se permite actuar de esa forma. Y ahora pongo límites, pero no pongo límites desde el enojo. Pongo Claro. cara de enojado tal vez, pero por dentro no tengo enojo, no tengo resentimiento, no tengo... Le deseo lo mejor, Si no te le pesa deseo lo que le emocionalmente. toque. Exactamente. Sí, ya no ocupa espacio en mí. Ahora pongo límites no por rabia o por miedo al otro, Ujú, pongo límites por honrarme y amarme a mí. Y entonces soy libre. Y de eso se trata como un poco el cierre del círculo del curso que voy a dar. Sí, que buenísimo. es un curso de regresar a ti, regresar a tu poder. Por eso le puse el maestro eres tú. Y más allá de la Kabbalah, porque estamos usando principios universales, Sí, eh, pero sin dogmas religiosos. tal cual. Y allí me verás como participante. Siempre, no me los Eso. pierdo nunca, 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 nunca. Así que te quiero agradecer muchísimo, Ariel. De todas maneras, la información la van a encontrar aquí abajito en la cajita de descripción, ya sea que estén viendo este episodio en YouTube o en Spotify. Les voy a dejar todas las redes sociales de Ariel e inclusive Gracias. el link directo a este curso en caso de que se quieran inscribir. De verdad que no tengo ni palabras como para poder recomendarles todo lo que él pueda crear. Si es algo que pueden hacer, si es algo que se pueden inscribir, por favor, háganlo y si va a quedar grabado, buenísimo, buenísimo, para que a lo mejor las personas que están viendo el episodio el día de hoy tengan chance de poder acceder a tu curso. Así que, 100% va a quedar grabado y va a quedar ahí. buenísimo, Sí. Y obviamente haré excelente. nuevos cursos. Siempre, y siempre estaremos pendientes. Gracias. Así que les agradezco muchísimo que hayan visto el episodio el día de hoy. Pues me despido y nos vemos en un próximo episodio de La Magia del Cosmos. Un besito
Gracias. Adiós.